Fe. Sí, adelante. No, no, quería decir lo que no estaba grabando, pero luego ese rato lo puso. Ah, ya, muy bien. Sí, ya me he acostumbrado, he perdido la costumbre. Ya, muy bien. La clase pasada habíamos visto todo lo que tiene que ver con la terminología propiamente. Hemos visto las condiciones de trabajo. Habíamos hablado también de la salud laboral. Muy importante también habíamos hablado acerca de la pirámide de Maslow como un concepto que se ha planteado para entender el comportamiento humano, los accidentes de trabajo, los factores de riesgo, los derechos y obligaciones tanto del empresario como del trabajador. Bien, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy verificando y, bueno, revisando la diferencia que hay entre riesgo y peligro. Muy importante para la materia de seguridad industrial. Bien, en primer lugar comenzamos con peligro. El peligro es una fuente, acto o situación que puede causar un daño o una enfermedad. Fuente, acto o situación. Cualquiera de los tres puede representar o ser un peligro, ¿de acuerdo? En contraparte tenemos al riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice, es decir, de que pueda ocurrir en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos o medio ambiente. Bien, esta es la definición más fácil que he podido revisar para riesgo. Cuando ustedes revisen la bibliografía van a ver que es un poco ambigua. Sin embargo, nos vamos a quedar con la definición de que riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice. Nada más. Entonces vamos a continuar con algunos ejemplos para que puedan consolidar bien la diferencia entre un riesgo y un peligro. Bien, en la imagen de la izquierda, en primer lugar, tenemos a un peligro. El peligro, por ejemplo, que se muestra es un cable pelado, ¿no es cierto? Un cable eléctrico. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es riesgo por choque eléctrico. De acuerdo, acá dice el riesgo de que una persona sin guantes especiales toque un cable eléctrico expuesto, es decir, está de manera un poco más literal y específica, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, el peligro es el cable, tal cual, es la fuente, y el riesgo es riesgo por choque eléctrico. Bien, más abajo tenemos un segundo ejemplo. Dice, el peligro de que un alimento pueda contener salmonela. ¿De acuerdo? La salmonela es una bacteria que, bueno, deben saber, es una bacteria que nos produce bastante daño a nivel digestivo. Y bueno, uno termina con diarrea, entre otras complicaciones. Bien, el peligro en este caso, la fuente va a ser la salmonela. Tal cual, peligro, salmonela. ¿Cuál es el riesgo? Aquí, por ejemplo, dice el riesgo de que una persona enferme de salmonelosis al consumir un alimento contaminado. O en otras palabras, el riesgo es la probabilidad de que pueda uno contraer salmonelosis. Aquí tenemos otra definición. Por ejemplo, dice, el peligro es una fuente, situación o acto que tiene potencial de producir daño. El riesgo es la probabilidad de que algo que es peligroso te haga daño. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos a un nadador y en el fondo veremos lo que parece ser la aleta de un tiburón. Entonces, el peligro es el tiburón. Y en la imagen de la derecha de color naranja tenemos al nadador que ya está nadando muy cerca del tiburón. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es probablemente, podríamos decir que es mordedura por tiburón, ¿de acuerdo? O ataque por tiburón. Ese sería el riesgo. Y el peligro es solamente el tiburón. Bien, habíamos dicho que no solamente puede ser una fuente, sino también puede ser un acto o una situación. El peligro puede ser fuente, acto o situación.
En este caso tenemos una imagen donde se reflejan los tres tipos de peligro que pueden existir. En primer lugar tenemos a una fuente que vemos en la imagen que es netamente el montacargas. También podrían ser las cajas, ¿no? Luego tenemos al acto. ¿Cuál es el acto? Operar sin saber conducir el montacargas. Luego tenemos a la situación. Por ejemplo, fíjense, la situación es un piso inclinado. O por ejemplo, comer durante la jornada laboral, que es lo que está haciendo en este caso Carlos. Ah, no, Lenny. Bien, acá tenemos otros ejemplos más para que puedan consolidar bien esta parte. Fíjense, el peligro, por ejemplo, es la altura. ¿Cuál va a ser el riesgo? La materialización del peligro. ¿Cuál va a ser? Prácticamente la caída, ¿no es cierto? El peligro, la inflamabilidad. ¿Cuál va a ser el riesgo? Lógicamente, una quemadura. Explosividad, el riesgo va a ser la desintegración o quemadura. En el caso de la energía eléctrica o del cable pelado, por ejemplo, que habíamos visto hace un momento, el riesgo es de choque eléctrico, arco eléctrico o ráfaga. El ruido. El riesgo va a ser simplemente la exposición a este ruido, que lógicamente puede causar lesiones a nivel nervioso. Un objeto filoso, por ejemplo, un cuchillo, por ejemplo, un alicate de corte, entre otros, ¿cuál va a ser el riesgo? Cortadura o penetración. Objeto obtuso, cualquier martillo, cualquier herramienta de golpe, nos puede causar un golpe propiamente o una contusión. Luego tenemos a las cargas suspendidas. ¿Cuál va a ser el riesgo? Lógicamente va a ser el riesgo de aplastamiento, en caso de que las cargas suspendidas lleguen a caer. Luego tenemos el peligro que dice sentado por tiempo prolongado. ¿Cuál es el riesgo ergonómico? Es decir, que hay un riesgo ergonómico por postura estática. De acuerdo, ustedes saben muy bien que el cuerpo se fatiga al estar solamente en una postura durante largos tiempos, ¿no es cierto? Entonces, mucho también tiene que ver la ergonomía del trabajo, es decir, la comodidad con la que el trabajador está ejecutando sus tareas. ¿Hasta acá alguna duda? Está fácil, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar. ¿Cuáles van a ser entonces los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo? Es decir, en el medio donde ustedes van a ejecutar sus tareas. Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo están compuestos por agentes contaminantes, que en mayor o menor medida pueden repercutir en la salud del trabajador. Estos agentes pueden clasificarse en función a su origen. Tenemos tres tipos de agentes contaminantes. Ya los habíamos visto de manera rápida la semana pasada. El primero de ellos es el agente contaminante de origen químico. Luego el agente contaminante de origen biológico y finalmente el agente contaminante de origen físico. Bien, comenzamos entonces con los agentes químicos. Cuando en la atmósfera de trabajo aparecen sustancias peligrosas o materias inertes, es decir, que carecen de vida, decimos que el origen del contaminante es producido por un agente químico. Pueden presentarse suspendidos en el ambiente de forma gaseosa o en forma microscópica, es decir, que en la atmósfera, en el ambiente de trabajo suspendido en el aire, podemos nosotros tener partículas que pueden eventualmente producir daños a la salud, ya sea que las podamos ver a simple vista o que sean microscópicas. No todos los agentes químicos tienen la misma toxicidad, es decir, el mismo grado de toxicidad, debido a que sus composiciones son diferentes y además sus propiedades llegan a ser diferentes. La acción tóxica podrá ejercer directamente el daño sobre un órgano, como por ejemplo algún tipo de infección pulmonar por inhalación de agentes tóxicos. Vamos a hablar, por ejemplo, de un taller de soldadura. Lógicamente, los talleres de soldadura tienen un tinglado.
se hacen en ambientes cerrados. Esto para no exponer las soldaduras a las condiciones atmosféricas. Lógicamente, cuando uno está trabajando con soldadura, como resultado del mismo proceso existen gases, ¿no es cierto? Entonces, la inhalación de estos gases, a la larga, va a producir algún tipo de lesión pulmonar o alguna infección pulmonar. Bien, efectos de los agentes químicos. En primer lugar, tenemos la corrosión. Así como la corrosión actúa sobre los materiales ferrosos, también la corrosión puede actuar sobre nuestra piel. Entonces ahí lo que pasa es que los tejidos se van a destruir. Luego tenemos a los irritantes, que son los que irritan la piel, las mucosas, como por ejemplo la nariz y los ojos, que son zonas húmedas que se llegan a irritar. Luego tenemos los neumoconióticos, ¿no? Que es la alteración pulmonar por partículas sólidas. Esto, por ejemplo, aplica a los talleres de chapería y soldadura, ¿no es cierto? Por lo que les acababa de decir que existen partículas sólidas que están suspendidas en el aire, además de los gases. Luego tenemos a los asfixiantes, que es el desplazamiento del oxígeno del aire o la alteración de los mecanismos oxidativos biológicos. Luego tenemos los anestésicos y narcóticos, que producen efectos en el sistema nervioso. Tenemos los sensibilizantes, los cancerígenos y finalmente los sistémicos. ¿Y a través de qué vías nosotros vamos a poder contraer los agentes contaminantes de origen químico? Puede ser en primer lugar por la vía respiratoria, en segundo lugar puede ser por la propia piel, es decir, por la vía dérmica. En tercer lugar puede ser a través de la vía digestiva, esto incluye a la boca, el estómago y los intestinos. Y finalmente puede contraerse estos agentes químicos a través de la vía parenteral, es decir, a través de las heridas, llagas, etc. Bien, luego tenemos a los agentes biológicos. Una diferencia entre los agentes químicos y los agentes biológicos es que, tal como lo dice su nombre, los biológicos tienen vida, pero en este caso son microorganismos. Estos contaminantes, al igual que los químicos, pueden estar presentes en el ambiente laboral, ya sobre todo en esta época, por ejemplo, que para nosotros es época de pandemia. Si bien los virus, por ejemplo, no tienen vida propia, es decir, son entes inertes, estos necesitan de células del cuerpo humano para poderse replicar. Entonces son considerados agentes biológicos. Bien, ¿cuáles son los trabajos que más tiempo o de mayor manera están expuestos los trabajadores a los contaminantes biológicos? En primer lugar, los laboratorios, porque lógicamente aquí se trabaja con secreciones y excreciones del cuerpo humano, ¿no es cierto? Entonces fácilmente uno puede contraer algún tipo de agente biológico. En los hospitales lo propio. Luego tenemos en la crianza de animales. Fíjense en la parte de curtidos, procesamiento de alimentos y la propia cría de animales. Como ustedes saben muy bien, los animales, sobre todo los animales de granja, pero claro que también los animales domésticos y los animales silvestres, son fuentes de parásitos, ¿de acuerdo? Siempre tienen agentes biológicos que lógicamente nosotros podemos contraer a través de la vía digestiva o de la vía respiratoria también. Bien, y por último, la recogida de basuras. Ya, como ustedes saben muy bien, nosotros acá en Cochabamba, en la ciudad, no sé si en las afueras, constantemente estamos expuestos a focos de infección. ¿Esto por qué? Porque los ciudadanos, al ver que está bloqueado el botadero de Caracara, lo que hacen es llevar su basura a la esquina de su casa. Entonces, lógicamente, están exponiendo al resto de los vecinos a la posible
exposición a agentes contaminantes biológicos. Esto por un tema de falta de educación, netamente. Además de los virus, que en este caso es un tema de conversación, también tenemos a los hongos, tenemos a los parásitos, a las bacterias y a los insectos. Estos últimos 4 son seres vivos, ¿de acuerdo? Ya sean unicelulares o pluricelulares, a diferencia de los virus, que no son seres vivos, sino que necesitan de células para poderse replicar. Luego tenemos a los agentes físicos. Dice, el hombre a lo largo de la historia ha desarrollado útiles, es decir, herramientas, por ejemplo, equipos y máquinas que puedan hacer que su puesto de trabajo esté rodeado por diversas formas de energía que puedan dañar al trabajador en su función, bueno, en función de su naturaleza e intensidad. Las distintas formas de trabajo en las que se puede presentar la energía en el ambiente de trabajo son energía mecánica, energía electromagnética y energía calorífica. Cuando vamos a hablar nosotros de energía mecánica, podemos hablar tanto del ruido como de las vibraciones, que son agentes físicos. ¿Qué es el ruido? El ruido, para empezar, por definición, es aquel sonido que nos causa molestia e incluso nos pueden producir lesiones a nivel auditivo. Ese es el ruido. Dice, niveles excesivos de ruido lesionan las terminales nerviosas del oído, haciendo que el trabajador vea disminuida su capacidad auditiva, ya sea de forma progresiva o de forma inmediata. Luego tenemos a las vibraciones. Un trabajador estará sometido a vibración si alguna parte de su cuerpo sufre movimientos oscilantes. En este caso, para nosotros, constantemente vamos a estar trabajando con golpes, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es un movimiento oscilante. Estos movimientos pueden ser transmitidos a través de una empuñadura, a través del asiento en el cual están sentados o a través del mismo suelo. Otro tipo de agente físico son las radiaciones. En primer lugar tenemos las radiaciones ionizantes, que dice que transmiten la energía suficiente para provocar cambios en los átomos sobre los que inciden al originar partículas de carga eléctrica. Es decir, que estas radiaciones ionizantes originan partículas de carga eléctrica y afectan directamente a los átomos con los que llegan a colisionar. Estamos hablando, por ejemplo, de los rayos X y de los rayos gamma. Bien, no sé si han tenido la oportunidad de ver alguna vez cuando les han hecho rayos X, que los farmacéuticos, o bueno, los doctores que están atendiendo en este caso, tienen un mandil. Este mandil está hecho de plomo. Lógicamente tiene un alma de plomo y está recubierto por cuero, ¿de acuerdo? Pero el plomo es un muy buen aislante de rayos X. Luego tenemos las radiaciones no ionizantes, que pueden ocasionar efectos sobre el organismo en función de la banda de frecuencia en que se transmite su energía. Por otro lado, también aparecen efectos relacionados con la falta de iluminación o deslumbramiento. No olvidemos que la luz que nosotros percibimos para poder ver de noche, es también una forma de radiación electromagnética. Pero esta forma de radiación es perceptible ante el ojo humano. Bien, continuamos entonces con los agentes físicos y las radiaciones no ionizantes. Radiación ultravioleta, en primer lugar. Pueden producirse artificialmente, como es el caso de la soldadura por arco, o de forma natural, como lo es principalmente el sol. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar con soldadura por arco, van a estar expuestos a luz ultravioleta. A la luz ultravioleta, obviamente, que se desprende cuando chocan el electrodo con el metal
que van a comenzar ustedes a soldar. Esa es luz ultravioleta que puede provocar lesiones tanto sobre la piel como sobre los ojos. Entonces, prohibido soldar sin su casco de protección. Prohibido soldar sin sus guantes de cuero y sin su mandil de cuero. Prohibido utilizar ropas de poliéster, es decir, de plástico. Cuando ustedes vayan a soldar, se utiliza o algodón o se utiliza cuero. El daño en los ojos va a ser directamente sobre la retina. Si van a animarse ustedes a soldar sin su casco, les va a arder tanto la cara y les va a arder tanto los ojos que van a estar durante una semana utilizando gotas de tan seca que ha quedado su retina. Ya, entonces mucho cuidado. Pero tenemos a la radiación infrarroja, que aparecen por lo general en trabajos con soldaduras. En este caso, con soldaduras oxiacetilénicas, nosotros vamos a estar expuestos a la radiación infrarroja. También podemos estar hablando de los procesos de fundición. Es decir, que cuando ustedes estén fundiendo alguna pieza, bueno, si alguno tiene la oportunidad de trabajar en una metalúrgica, cuando vierten el metal fundido al molde, lo que se desprende es radiación infrarroja y esta, lógicamente, puede dañar la retina, igualmente en los ojos. Luego tenemos a las microondas. Para los que les gusta utilizar los microondas a cada rato, potencian su acción cuando inciden sobre moléculas de agua que forman parte de los tejidos. Ustedes saben muy bien que nuestro cuerpo contiene bastante cantidad de agua, ¿no es cierto? Cada parte de nuestro cuerpo. Pueden provocar esterilidad, cáncer y daños al sistema nervioso. Bien, y para terminar, la iluminación. La luz es una forma de radiación electromagnética en un rango de frecuencia que es perceptible por el ojo humano. Entonces, fíjense, por ejemplo, en las industrias, en las grandes empresas manufactureras, cada uno de los operarios, cada uno de los trabajadores debe tener un nivel mínimo de iluminación. Fíjense, en la columna de la derecha tenemos una zona de trabajo. Tenemos, por ejemplo, vías de circulación ocasionales, vías de circulación concurridas o de uso habitual, área o locales de uso ocasional, área o locales de uso habitual o concurrido, tareas con exigencia visual baja, que es lo que nosotros, por ejemplo, tendríamos en un taller mecánico, tarea con exigencia visual moderada y alta, por ejemplo, las personas que se vayan a dedicar a la reparación de computadoras automotrices y también de sensores o actuadores en algún caso, requieren utilizar lupas. Y en el peor de los casos incluso requieren utilizar microscopios. Entonces, la exigencia visual es moderada, alta, y en algún caso van a tener exigencia visual muy alta, pero no es tanto el caso. Entonces, fíjense que en la columna de la izquierda, bueno, en este caso recién la columna de la izquierda, tenemos a los lux. ¿Y qué es el lux? Es la iluminación producida por un lumen medido en metros cuadrados. Ustedes saben muy bien que la cantidad de luz que emite una fuente luminosa o un foco se mide en lúmenes. Cuando ustedes se compren un foco, ya sea para un vehículo o para el domicilio, ahí claramente se indica la potencia expresada en watts y los lúmenes, es decir, la cantidad de iluminación que va a poder producir ese foco o esa fuente de iluminación. Dice, ¿se deben duplicar estos niveles mínimos? Sí. Existen riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. O si la tarea efectuada no permite errores de apreciación porque pueda suponer un peligro para los trabajadores. Bien, luego tenemos las condiciones termohigrométricas. Cuando estamos hablando del prefijo higro, estamos hablando de humedad, por si acaso.
La temperatura, la humedad y la velocidad del aire son factores que, junto al tipo de indumentaria y el consumo metabólico del individuo, forman las condiciones termohigrométricas del medio ambiente de trabajo. Es decir, las condiciones termohigrométricas van a estar conformadas en primer lugar por el ambiente de trabajo donde el operario vaya a realizar sus tareas. Por otro lado, su consumo metabólico, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera, existen personas que están acostumbradas a trabajar en lugares más cálidos o en lugares más fríos. Esto a partir del metabolismo diferente que tienen. Otro factor importante para, bueno, dentro de las condiciones higrométricas es la ropa de trabajo. ¿De acuerdo? No es lo mismo, la semana pasada decíamos, que un mecánico esté trabajando en Uyuni a que un mecánico esté trabajando en Santa Cruz. Lógicamente, la ropa de trabajo debe cumplir la misma función en ambas localidades. Sin embargo, las características son diferentes en cuanto a las características térmicas más propiamente hablando. El confort durante el trabajo depende de todas las características que les acabo de mencionar. La temperatura ideal de trabajo para los seres humanos está entre los 21 grados centígrados hasta los 23 grados centígrados. Esto por lo que hace un rato justamente les decía, hay personas a las que les gusta más el calor o personas a las que les gusta más el frío. Bien, se nos está por terminar la sesión. Voy a cortar esta sesión y en 10 minutos nos volvemos a encontrar.